Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, Doc. Buenas noches, Muy buenas licenciada. noches, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Súper bien. Muy Qué bien. bueno. Muy bien, me alegro escuchar ese súper bien. Así se dice. Bueno, ya estamos a 2 semanas nomás para terminar. Bueno, 4 semanas, de hecho. Pero bueno, 2 semanas de clases, las 2 otras últimas de semana son de repaso. Espero ya empezamos esta semana con las actividades. Por favor, no olvidarse. Ya tengo también quienes han participado. Esta semana vamos a tratar la segunda parte del derecho socialista. Comprende la semana 12 del 23 al 29 de junio. Con eso terminamos el derecho socialista. Ya, voy a compartirles pantalla. No se deja ver, tengo que compartir esta parte mejor. Esta. Ya, exactamente. Esta es. Bueno, para analizar esta segunda parte vamos a entrar un poco más como una manera de un pequeño resumen, donde Marx y Engels, Lenin, no desarrollaron esa teoría del derecho. No sé si recuerdan que Marx fue el que inició con la teoría, Engels la siguió y complementó incluso hasta sus libros, y Lenin pues la desarrolló como una teoría de derecho independiente y orgánico, donde estas ideas antes expuestas de Marx, Engels y Lenin son las que se deducen por analogía dentro de la teoría del Estado, ya que en estas obras de una y otros aparecen configuradas, pero siempre van a una teoría y a un desarrollo de cada una de la teoría pues soviética. Estas teorías que desarrollan una teoría jurídica específica, son muy posteriores y provienen fundamentalmente de los juristas soviéticos. Pueden distinguirse dos periodos en la teoría jurídica soviética. El anterior, 1937, en el que el derecho y el socialismo son considerados incompatibles. Y el posterior, pues a esa fecha, en el que se produce el abierto abandono de la idea de compatibilidad. Entonces vamos a entrar a la teoría soviética anterior del año de 1937. Esta teoría soviética anterior a 1937 está profundamente marcada por la Revolución de Octubre de 1917. En el proceso de consolidación del Estado socialista en este periodo, pues el derecho fue concebido no como un sistema de normas más bien neutras, sino como un instrumento ideológico y político al servicio del proletariado y del Partido Comunista. A continuación, pues se presenta un resumen claro y estructurado de las principales características de esta etapa. Los representantes fundamentalmente en esta teoría analiza a Stuka, Reiner y Pachucans, no, exactamente no sé la pronunciación. Nace tras la revolución bolchevique del año de 1917, un momento de ruptura con el derecho burgués. El derecho, pues, es visto como una superestructura ideológica y herramienta de luchas de clases.
no se considera permanentemente esta desaparecerá con la abolición del Estado y la consolidación del comunismo. Stushka definió el derecho como el orden normativo impuesto dentro de la clase dominante. Aquí él fue que rechazó el derecho burgués tradicional, promoviendo el derecho proletario como instrumento revolucionario. Defendió también la justicia sin códigos, el derecho debía de responder a las necesidades de clases y no a normas formales. Su enfoque más bien era pragmático y combativo con fuerte contenido político. Define el derecho como un sistema u orden de relaciones sociales que corresponde a los intereses de clases dominantes y está definido por la fuerza organizada de esta clase, que llegó también a ser, Stushka también llegó a ser como, comisario de justicia en el año del 1918, que define el derecho como un sistema en el que el derecho así definido pues se caracteriza esencialmente por ser un conjunto de fenómenos reales, de relaciones sociales antes que no de normas, y por no tener pues índole clasista, vale decir por aparecer que solamente cuando surgen las clases y la lucha que es inherente a ellas, el derecho es un sistema de relaciones sociales que corresponde a los intereses, más bien lo asegura como los intereses de la clase dominante. La fuerza organizada de esta clase que protege al sistema de relaciones sociales es el Estado. Pero en el Estado socialista que sucede inmediatamente a la revolución proletaria subsiste el derecho capitalista con los caracteres ya anotados que solamente ahora en poder de proletariado y representa sus intereses. Reisner, él, a diferencia, pues, un filósofo marxista del derecho y teórico legal, enfatizó el derecho como expresión de la ideología dominante derivada de las relaciones de producción. Propuso una función educativa del derecho socialista que debía de formar también la conciencia del proletariado. Subrayó la naturaleza clasista del derecho y la necesidad de una nueva moral y legalidad revolucionaria. Promovía una visión transitoria del derecho subordinada al proceso revolucionario. Las desaparecidas, las clases en la sociedad comunista perfecta, estas desaparecen en el Estado de Derecho, donde la teoría de Reisner difiere un aspecto esencial del contemporáneo Stushka. Para Reisner, el derecho tiene un carácter eminentemente normativo. Y en tal sentido, pues se define como el conjunto de normas imperantes en una sociedad determinadas por las relaciones económicas que en dicha sociedad existe, también como el derecho, pues un fenómeno real, como afirma Stushka, sino una ideología integrante de la superestructura de la sociedad y variable también donde cambian las relaciones económicas que la determinan. Como toda ideología, el derecho es una interpretación deformada de la realidad social, puesto que está influida por la posición económica de quienes la formulan. En la sociedad comunista del futuro, tal interpretación ideológica será reemplazada por una interpretación correcta y científica. El derecho como ideología burguesa, y en ello pues coincide Reisner con Stushka, que esta podría desaparecer. Al igual, conclusión, si bien por vías distintas llega el más destacado representante de la teoría jurídica de este primer periodo, que es Pashukanis. Él, fue quien, dentro de este primer periodo, jurista teórico más influyente en los años, ya una obra teórica general del derecho en el año de 1924.
Analizó también el derecho desde la teoría del valor. El derecho también surge del intercambio mercantil. El sujeto jurídico, el titular de los derechos, era una forma típica del capitalismo. Aquí sostuvo que el derecho desaparecería en el comunismo porque este podría ser como la base material, defendiendo también un marxismo jurídico coherente y sistemático. Pero fue acusado de desviacionismo y ejecutado en 1937. Su teoría era pues la de rechazar la definición del derecho como un sistema de normas acusándolo de encubrir la base real de todo orden jurídico. Y revisa pues la doctrina de Stushka, en el que el derecho es ante todo un conjunto de relaciones sociales. Sin embargo, pues Pachukans critica la definición del derecho de Stushka porque no da respuesta al problema esencial de determinar las diferencias entre las relaciones sociales en general y las relaciones jurídicas. Contesta a este interrogante afirmando que las relaciones jurídicas son relacionadas por los poseedores de mercancías. El derecho es el conjunto de las relaciones de una sociedad productiva de mercaderías, puesto que es la única sociedad de poseedores de mercaderías en la sociedad capitalista. Pashuskanis, opina que el derecho es una forma específica de la economía capitalista, donde la sociedad comunista no habrá, por tanto, el derecho, pero todo lo que es un instrumento específico de la sociedad capitalista tampoco puede haber derecho socialista. En el periodo de la dictadura del proletariado, el derecho existe en el Estado socialista de un derecho burgués sobreviviente necesario de la revolución proletaria, pero condenado también a extinguirse. Esta afirmación de la incompatibilidad del derecho y el socialismo y del carácter burgués del derecho existe dentro de la dictadura del proletariado, que como hemos dicho, pues es la primera etapa de la teoría soviética. Contra ella, pues habrá la de reaccionar los juristas del periodo posterior a 1937. Ahora la teoría jurídica soviética del periodo posterior al año de 1937. Aquí encontramos primeramente dentro de este derecho dejó de considerarse una forma transitoria, se consolidó como un instrumento permanente del Estado y adecuado a la evolución socialista con funciones de control, la organización y la educación de la sociedad. Se abandonaron también las ideas de Pashuskanis, pues sí se promovió un legítimo formal centrado dentro de las codificaciones al respecto estricto también de las normas en la autoridad del Estado. Andrei fue principal representante defendiendo también que el derecho era la voluntad del Estado, convertida en la ley. Esta etapa se caracterizó por un derecho autoritario, centralizado y subordinado al Partido Comunista, donde buscaba garantizar el orden socialista para que la justicia social sea encaminada. Aquí encontramos a Judín. Judín aportó una teoría ideológica del derecho, afirmando que debía tener una función formativa, ideológica y organizadora. Desde su perspectiva, el derecho no era solamente una coacción, sino también una educación política y debía de expresar los valores del marxismo-leninismo oficial. La crítica franca a la teoría del primer periodo y en particular a la anteriormente dicha, pues indica que Judín, quien en un artículo llamado Socialismo y Derecho define a de la siguiente manera. El derecho es un sistema de normas establecidas por el Estado para proteger el orden existente de organización social. En ella es la voluntad activa que refleja las clases dominantes donde Judín abre oposición a
Pashushkanis, por quien el derecho no es norma, sino también una realidad social, y abre oposición a toda la teoría jurídica anterior, ya que la definición de judío no solamente es aplicada al derecho de la sociedad burguesa, sino que también al Estado socialista, el cual es por consiguiente que en el sentido específico del término derecho socialista, la admisión de esta posibilidad es por otra parte ratificada por el hecho de reemplazar judín en su definición, donde el concepto de explotación por el dominante de clases en el Estado socialista ha sido abolida también por la explotación de clases, pero existe la dominación de la burguesía por el proletariado. La crítica iniciada por Houdin a los juristas del primer periodo, este toma forma definitiva en la obra de, eh, de, 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 del anterior tratadista que resume toda la teoría jurídica de este segundo periodo, donde Vyshynski vuelta fue el arquitecto del giro conservador y represivo del derecho soviético. Reemplazó la idea de un derecho revolucionario y transitorio por una visión estalística, o sea, regresiva y legalista, también al servicio del Partido Comunista y del aparato represivo también de Stalin. Define el derecho como el conjunto de reglas de conducta que expresan la voluntad de la clase dominante, establecidas en orden jurídico, así como las costumbres, las reglas, de vida de la comunidad confirmadas por la autoridad del Estado, cuya aplicación la garantiza por la fuerza coactiva del Estado a fin de progresar y proteger, asegurar y desarrollar también las relaciones y disposiciones sociales ventajosas y convenientes a la clase dominante. En esta definición, Wyszynski critica las doctrinas de Stushka y Pashushkanis porque ignora ambas el carácter normativo del derecho e identificado con las relaciones sociales que regula. Critica también asimismo la doctrina de Riesner, afirmando que en contra de lo sostenido por este jurista, el derecho es un orden normativo de un simple montón de desechos ideológicos de diversas clases finalmente, pues a esto es lo que caracteriza la posición de Wyszynski, que rechaza la categoría de la afirmación de la incompatibilidad del derecho y el socialismo, donde sostiene que el derecho vigente de la Unión Soviética no es un mero lastre de la sociedad burguesa, sino un derecho específicamente socialista. Aquí se puede definir como un sistema de normas establecidas por la legislación del Estado de trabajadores que expresa la voluntad de todo el pueblo soviético conducido por las clases trabajadoras encabezadas por el Partido Comunista, a fin de proteger y fortalecer y desarrollar las relaciones sociales y la construcción de una sociedad comunista. Wyszynski reconoce que la vigencia de tal derecho es transitoria, pero de este modo, pues la última fase del comunismo se extinguirá el derecho soviético, pero en esto introduce una importante innovación a la teoría marxista. En esta etapa no se alcanzará mientras el Estado socialista está expuesto a la amenaza exterior del capitalismo. La teoría de Wyszynski ha sido posteriormente profundizada por diversos juristas soviéticos, entre los cuales, para algunas aportaciones personales de importancia, está Kolunsky y Strogovich. Esta teoría, en todo caso, pues la que impera en las ciencias jurídicas soviética actual. Aquí como Golunsky fue un jurista soviético que defendió el derecho como un sistema formal y codificado donde el servicio del Estado era socialista, promovió también la función educativa y disciplinaria del derecho para formar ciudadanos leales y apoyó la consolidación del orden jurídico en la ex-URSS, rechazando también las ideas revolucionarias de desaparición del derecho.
Strogovich fue un jurista soviético vuelta especializado en derecho procesal penal que defendió un proceso penal garantista dentro del marco socialista, buscando asegurar la legalidad y cierta producción al acusado, siempre subordinado a los principios del Estado soviético. Voy a compartir un video culminando con el tema del derecho socialista. Millones de niñas y niños están. Me avisa, por favor, si escucha. Estimadas amigas y amigos, ¿Escucha? en esta ocasión Sí, licenciado. los Gracias. invito a reflexionar conmigo sobre el derecho socialista, una de las tantas escuelas filosóficas dentro de la filosofía del derecho. Y para ello quisiera iniciar recordando el marco histórico en el que aparece el derecho socialista, sin que el socialismo como tal aparezca solo a partir de este momento histórico, porque manifestaciones socialistas, de pensamiento socialista, ya lo tenemos desde la antigua Grecia, desde Platón, en su obra La República, res pública, es decir, la cosa pública. Pero esto dejémoslo por ahora para centrarnos exclusivamente al marco histórico en donde queremos y creemos que apareció el derecho socialista. El pensamiento socialista va unido irremediablemente al desarrollo industrial del siglo XIX, es decir, en la revolución industrial. Este desarrollo industrial provoca el nacimiento de una nueva clase, el proletariado, cuyas condiciones de vida hacen nacer un vasto movimiento intelectual. Economistas, políticos, juristas, que defienden sus derechos. Entendido de otra manera, la revolución industrial profundiza la diferencia de las clases sociales y surge el proletariado como una clase social que se encuentra explotada, devaluada, no considerados sus derechos y por lo tanto intelectuales de aquella época comienzan a preocuparse sobre esta clase. He ahí los economistas, los políticos, los juristas. Existen dos filósofos, sociólogos, politólogos que asumen la bandera de la defensa del proletariado. Es Marx y Engels. Ponemos una premisa que ellos la sostienen. Las formas del Estado y del derecho están determinadas por las fuerzas productivas de la sociedad y por las relaciones económicas. Es decir, el Estado y el derecho van unidos, pero ¿quién hace nacer estos dos entes jurídicos? Los hacen nacer las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones económicas. Para estudiar esta relación surge un método, el método que se ha llamado el método dialéctico. Cuando se estudia la historia
como un proceso de luchas de clases, se llama el método histórico dialéctico. Entonces, la historia también se la entiende como la historia de la lucha de clases. Esto para recordarlo y podernos ubicar dentro del marco teórico. ¿En qué consiste este método dialéctico? La historia es la historia de lucha de clases. Según la concepción materialista de la historia, solo puede explicarse y comprenderse a través del análisis de la realidad económica. Es decir, la lucha de clases surge a raíz de una realidad, de una estructura económica. No se explica por asuntos consanguíneos, ni de afinidad, ni asuntos psicológicos, sino estrictamente por asuntos o estructura económica. Esta realidad no ha sido siempre la misma. La historia del hombre ha pasado por algunas etapas. Solo para recordar, tenemos la edad antigua, la edad feudal, la edad moderna. Y en la edad moderna nos centramos a tratar de entender a la edad moderna desde el punto de vista de los modos de producción capitalista. Los tres tipos de economía tienen una característica común: dos clases antagónicas. El que tiene el poder económico, que está unido al poder político, y por lo tanto el que maneja la estructura del derecho, y aquellos que están despojados de ello. Los poseedores de los medios de producción y los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo, y el otro, el sistema capitalista, representa el triunfo de la burguesía sobre el feudalismo, que impone su modo de producción. Cuando el capitalismo logra un nivel de desarrollo, el capital se concentra en pocas manos. Entonces el proletariado aumenta. En resumen, la etapa anterior al capitalismo fue el feudalismo, pero ya existían las clases sociales. Donde se radicaliza la clase social es en el capitalismo, donde logra su máximo desarrollo, donde logra concentrarse la economía en pocas manos y por lo tanto aumentan los proletarios. Por esta razón es inevitable, dice Marx y Engels, la revolución. ¿Y qué hará la revolución? Cambiará. ¿Qué cosa cambiará? Los medios de producción pasarán a la colectividad. Esto ya es un dogma. Dogma, saben ustedes que eso no se puede dudar. Y por esos dogmas fracasó el socialismo. ¿Cómo vamos a explicar brevemente en dónde se encuentra el origen del derecho? Según Marx y Engels, la sociedad y la economía está compuesta de una estructura y de una superestructura. En la estructura se encuentran las ideologías, las filosofías, los partidos políticos, se encuentra el derecho y se encuentra el Estado. Mientras que en la estructura económica se encuentran los modos de producción, las relaciones económicas. Pero lo interesante aquí es que la superestructura es el resultado de la estructura económica. Entonces, si en la estructura económica hay desigualdad, en la superestructura las normas son para mantener esa desigualdad. Si en la superestructura hay injusticia y la superestructura es un resultado de esa estructura, entonces las ideologías surgirán como resultado para mantener estas injusticias. Y como estas ideologías y las leyes forman el Estado, entonces el Estado mantendrá esta superestructura y querrá hacernos entender que eso es lo normal y eso es lo justo. Entonces, aquí viene lo importante. El derecho y el Estado solo pueden ser entendidos por el estudio de la realidad económica de la sociedad.
El derecho no tiene existencia propia, es el reflejo de las relaciones de producción. El derecho expresa la voluntad de una clase. El derecho no puede representar el interés general. Estas afirmaciones yo quiero que ustedes las retengan, porque en esto consiste toda la explicación del derecho socialista. Si es que la superestructura es producto de la estructura, no puede ser otra cosa que el derecho represente solo a la clase dominante y no al interés general. Establecida una sociedad sin clases, el derecho no tiene razón de ser. He ahí otro dogma. Miren ustedes, si es que viene la revolución, termina la lucha de clases y se inaugura el paraíso terrenal, porque ellos no creen en el paraíso celestial, entonces resulta que no tiene razón de existir ni las ideologías, ni el derecho, ni el Estado. Destruida la estructura económica, que es injusta, se destruye el derecho, se destruye las ideologías, se destruyen los partidos políticos y se destruye el Estado. El Estado es la institución que crea el derecho, por lo tanto, está al servicio de la clase dominante. Por eso, cuando desaparezcan las clases sociales, desaparece el Estado. Un dogma totalmente que no es posible aceptarlo. Yo quisiera conocer a los nuevos socialistas del siglo XXI cómo explican estos dogmas o si ya han sido superados. Pero el socialismo así entendido es inaplicable. Estimados amigas y amigos, espero yo haber colaborado de alguna manera al entendimiento de esto que es Eso es todo, señores estudiantes. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? ¿Ninguna? En lo que tiene que ver con el foro, ¿alguna pregunta? Buenas noches, Doc. Sí, yo tengo una pregunta sobre el foro. Ya, ¿Ya? ¿cuántas palabras toca hacer? ¿Cuántas palabras son? En la tarea no define ningún número de palabras. No. No, entonces no es necesario definir un número de palabras porque no, una de las rúbricas no es la cantidad de palabras. Pero lo que sí yo les pido, chicos, es que en el primer trabajo del foro, de la actividad del primer bimestre, hubo bastantes estudiantes que me entregaban la tarea, qué sé yo, unas 10 líneas, pero tampoco es así, ¿no? O sea, me gustaría pues que aporten más, claro que no tienen número de palabras. No tienen número de palabras, pero tampoco, o sea, tan poco. ¿Ya? Entonces, como define pues la página 25 del libro del profesor, donde en que se encuentra el enlace, ahí hay bastante información para que puedan realizar el trabajo. También una de las rúbricas es el foro a dos compañeros de ustedes como manera de debate. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Doc, Sí, muchas doctor. gracias. Ya. Ok. Doctora, Tal pero vez, aún no está disponible el foro, ¿verdad? Aún no está abierto. no, sí, ya está abierto. Ya incluso ya tengo estudiantes que han participado, ya está abierto. Desde Ah, hoy es doctor, ¿verdad? ¿desde Desde cuándo está hoy, abierto? desde hoy hasta el 6 de julio. Ah, ya, porque yo entré hoy y eso no estaba. A ver, inténtelo y me avisa, por favor. Ya, gracias. Ok.
¿Alguien más alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la otra semana, ¿ya? Gracias. Sí, Buenas gracias, noches. buenas noches. Gracias, Ok, doctora. buenas noches. Buenas noches, doctora. Una pregunta, ¿la clase está por empezar o ya terminó? Ya terminó, recién terminó. Es que yo apenas voy conectándome, recién voy saliendo del trabajo. No se preocupe, dígame qué puedo servirle. O sea, si gusta ver la grabación, la cuelgo mañana. Sí, está bien, perfecto. No hay Buenas problema. noches. Sí, gracias. Dígame. La actividad suplementaria a mí aún no se me activa. La semana pasada estuve esperando que se me active, pero no se me activó. Y ahora estaba revisando y aún no la tengo está activada. No sé si de casualidad usted no va a hacer actividad suplementaria o vamos a No, hacer algo más. no, en la tarea no hay actividad suplementaria, por eso está el foro, el cuestionario y una actividad práctica, nada más. No hay actividad suplementaria en esta materia. Pero aún no hemos hecho nada, ¿verdad? No, empezamos desde hoy hasta el 7 de julio con el Mm. foro, 6 de julio con el foro. Sí, es que a mí no se me ha activado aún la tarea, pero yo voy a revisar nuevamente, ¿ok? Sí, no, yo creo que ya debe de estar abierta. Sí, va a ser un foro entonces. Sí, un foro. Ok, voy a buscarlo. Listo, muchísimas gracias. Ya, me avisa cualquier cosa. Si en caso no lo llego a encontrar, yo le voy a mandar un mensaje, ¿ok? Claro que sí. Ajá. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias por su Igualmente, atención. buenas noches.